Escuchando, ¿me confirman el audio? Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tocar la siguiente cláusula que corresponde a el liderazgo. ¿Ok? En esta cláusula que corresponde al liderazgo, tocamos básicamente tres elementos importantes. Uno, el liderazgo y el compromiso. Dicho liderazgo y el compromiso tiene un aspecto muy importante en relación a, primero, conocer el enfoque del cliente y las generalidades. Luego hablamos de una política de calidad y por último miramos los roles y las responsabilidades y autoridades en la organización. Bueno, pregunto yo, para ustedes, ¿qué es liderazgo? Aquí les habilito los micrófonos para que tengan cuidado. Para ustedes, ¿qué es liderazgo? ¿Cómo, si ustedes fueran auditores, cómo evaluarían ese liderazgo? Aló, aló, se escucha, se escucha. Hola, hola, A ver, hola. sí, lo escucho. Prácticamente el liderazgo es como la capacidad que tiene una persona de influir en los demás, en decisiones, en guiarlos, en motivarlos, mantener un grupo de individuos conscientes de una meta, guía a las personas, los guía, el líder guía a las personas hacia una meta común y como tiene esa visión, el líder tiene la visión de lo que los demás necesitan y tiene las condiciones, la capacidad para llegar a ellas, lo sigue y los demás se dejan guiar por él porque tiene esa capacidad del objetivo común. Es el ser líder no es solo dar órdenes, implica inspirar la confianza, fomentar la colaboración de las personas, tomar decisiones efectivas, es ayudar a las personas a empoderarlas, a que tengan sus propios conocimientos y su propia manera de ser. El líder es un maestro, enseña, ayuda y guía. Muy bien, lo mejor no lo pude haber dicho. Muchas gracias. Realmente es el líder, es el que realmente impulsa, ¿no? Guía, motiva, busca que realmente se cumplan los objetivos. Mm, si ustedes tuvieran que valorar el liderazgo en una organización, ¿cómo lo harían? Listo, se supone que la alta dirección debe mostrar el liderazgo y el compromiso, ¿cierto? Con respecto o asumiendo las responsabilidades y obligaciones y demás. ¿Cómo harían ese seguimiento? Eh, cómo harían ese seguimiento? ¿O cómo evaluarían que realmente se esté cumpliendo? ¿Cómo evaluarían ustedes realmente que pues realmente exista un liderazgo, que se asuman las responsabilidades y obligaciones en rendir cuentas? Por ejemplo, es aquí nacen
la famosa rendición de cuentas, porque una de las responsabilidades del liderazgo es primero rendir cuentas, ¿ok? Sobre el sistema de gestión de la calidad. Entonces, aquí nace la primera parte de la clase del día de hoy. Si ustedes tuvieran que, por ejemplo, rendir cuentas en ISO 9001, ¿cuáles serían los temas a tocar? ¿Cuáles serían los temas a tocar acá? Mm. ¿Cuáles serían los temas que tocarían en la rendición de cuentas? Emilio, Sí, profesor, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo creo que todo liderazgo parte de la alta dirección y la alta dirección debe demostrar su liderazgo a través de la gestión de los recursos en el cumplimiento de los diversos requisitos de la organización con respecto a la calidad. Creería que, ¿verdad? Someto a juicio suyo, ¿verdad? Listo, sí, es uno de los puntos. Un segundo, por favor. Bueno, y el principal requisito sería, como usted dijo recién, lo podríamos evaluar de acuerdo a el grado de cumplimiento, porque en el enfoque de procesos, pues dice perfectamente gestión de los recursos, eh, digo bien, responsabilidad por la dirección, gestión de los recursos y elaboración del producto y proceso. Y allá, en el cuarto eslabón, que es la evaluación del desempeño, es donde todos debemos rendir cuenta. Listo, pero no, la pregunta mía es, si usted hoy le dijeran, venga, usted está implementando el sistema de gestión de calidad, dígame cuáles serían los puntos que se deben sí o sí o tocar en la revisión por la alta dirección, en la rendición de cuentas, perdón. Profe, hay unas metas y unos objetivos que se proponen alcanzar para la calidad educativa. Entonces sería como revisar qué logros se han obtenido, qué desarrollo se ha tenido hasta la fecha, Sí, cuáles han entonces sido aquí las oportunidades seguimiento de de mejora, indicadores, seguimiento, los seguimiento de indicadores, indicadores, listo, resultados de auditorías, Sí. satisfacción del cliente, resultados de la evaluación oportunidades de mejora, de la satisfacción del cliente, ¿no? Espérame un segundo, del cliente, oportunidades de mm, mejora, oportunidades de mejora. No fue apenas ese es del capítulo 5. Qué pena. Sí, Estándares ese es de del calidad. capítulo, sí, es del capítulo 5, claro. Luego también el desempeño de los procesos, mentiras, el estado de las acciones correctivas, mm, los cambios, También, profesor, está la parte de la gestión de riesgos. sí, o sea, sí, ya, los cambios que afecten el sistema de La gestión de la política, calidad, la evaluación de la política, procedimientos, ya, deme un segundo, la evaluación de la política, las necesidades de recursos, ¿no? Necesidades de recursos, las necesidades de recursos, bueno, sigamos acá. Mm, se me escapa. De recursos, la relación de los capítulos ahí, profe. pues hay básicamente sí, porque, ay, bueno, el desempeño de los, por ejemplo, también el desempeño de los famosos proveedores, ¿no? De los proveedores, mm, y partes interesadas.
qué otro me faltaría? Ah, la También gestión todas de las las acciones PQRs. relacionadas al análisis del contexto. Sí, sí, La sí. OFA. El análisis del contexto. Espérenme que me falta uno. Este que me están diciendo. Y El riesgo evaluación, también, los riesgos. la evaluación Y desempeño. del riesgo y la, las PQRS. Listo. Esto es lo que tendría que exponer la alta dirección digamos que en una rendición de cuentas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo evalúan ustedes que realmente sí hubo compromiso? Que no me puedo demorar ni nada por ahí. Eh, el compromiso de la alta gerencia se ve cuando, por ejemplo, en las acciones, que cuando se necesita, por ejemplo, recursos para implementar acciones, que lo faciliten los recursos, también en los indicadores que van directo de la alta gerencia, también ahí, y que estén Bueno, listo. involucrados, claro está, en todos los procesos, no es que solamente hay una persona que lleva el sistema y la alta gerencia está divorciado de todo eso, sino que ellos también tengan conocimiento de todos los planes de acción, de todas las medidas que se toman en lo que es el sistema de gestión de calidad. Listo, perfecto. Sí. Ahora miramos. Sí, claro, es uno de los puntos. Resulta que, listo, vamos a evaluar el compromiso a través de la responsabilidad y las obligaciones de rendir cuentas en cuanto al sistema de gestión de la calidad. Listo. Se establece un procedimiento para hacer la rendición de cuentas y se establecen unos temas que serían estos. Perfecto. Pero ¿cómo se evidencia que realmente sí se cumplió esta situación? ¿Cuál sería el registro que ustedes pedirían frente al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas? El O informe sea, de la revisión por la dirección. el informe de la rendición de cuentas. Muy bien. Entonces, ese informe, pero bueno, ¿y con ese informe qué? Simplemente que hayan hecho ese informe y ya. Para mí que debe, profesor, acompañar con unos registros de que se haya llevado a cabo tal cual según se estipuló en el procedimiento, ¿no? Con las Entonces, evaluaciones. de aquí nace un procedimiento. Yo pediría evidencias de los compromisos resultantes en ese informe de gestión. Muy bien, eso sí, señora. Evidencia objetiva, sí. Excelente, excelente. Resulta que primero hay que tener un procedimiento para poder realizar la rendición de cuentas, o sea, cuándo, cómo, quién lo va a hacer, quién se va a encargar de la logística, entre todos. El registro, esa es la primera parte. El registro es un acta o un informe, cualquiera de los dos, de que se hizo esa rendición de cuentas con material fotográfico y demás, ¿sí o no? Pero más importante aún, aparte, bueno, listo, que hagan la rendición de cuentas es una parte, pero la otra es los compromisos, es los compromisos. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve la rendición de cuentas? Para exponer un tema y para evaluar el sistema de gestión. Listo, perfecto. Pero si no hay un compromiso, si no hay una evaluación si no hay unos compromisos, si no se evidencia que se cumplieron esos compromisos, entonces ¿para qué sirve la rendición de cuentas si no hay compromisos ni hay acciones después de? Si no, para mí, si no hay compromiso, ese informe solamente es para cumplir un requisito de la norma. Entonces, es simplemente, no, ni siquiera un requisito. ¿Por qué? Porque listo, usted será que, listo, vamos a hacer algo. Usted pide el informe de la rendición de la revisión de cuentas, la rendición de cuentas, listo. En la rendición de cuentas se dejan unos compromisos, pero los compromisos no se cumplieron. ¿De qué sirve?
Pero en la rendición de cuentas tienen que ver los parámetros de lo que se está midiendo, los indicadores de gestión de cada uno de los procesos que se están evaluando. O sea, pues tomo una decisión de qué hacer, o sea, para poder hacer el examen y saber qué vamos a mejorar y dónde se va a invertir el nuevo recurso que se va a simplificar la alta gerencia. Sí, pero la pregunta es, ¿de qué sirve hacer la rendición de cuentas si se plasmaron unos compromisos y no se cumplieron? Profe, es que los compromisos tienen que tener nombre y apellido, quién lo hace, cómo lo hace en los procesos. Claro, y la rendición de cuentas, si no se cumplen los compromisos, tienen que haber acciones de mejora, de revisión, pues, para mejorar. Profe, pues, no entendí un poquito, qué pena. El capítulo 5 va a todos estos puntos. Sí, mira acá. Primero, Todo la alta dirección debe resultado. demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto al sistema de gestión. A, primero asumiendo la responsabilidad y las obligaciones de rendir cuentas frente a la regulación. Entonces estamos mirando esta parte. Ya luego miramos el tema de la política Ah, y hacíamos perfecto, profe. negociación. Ya lo entendí mejor. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve? Profe, pues Como esto pa- genera unos hallazgos y hay que buscar unos correctivos. O sea, lo que dice la compañera, cada proceso tiene un responsable y hay toda una dinámica y hay unos protocolos y todo. Entonces, al no cumplirlo, pues es un hallazgo. Pues habría que buscar otro tipo de estrategia, ¿no? Porque hay que identificar por qué no se pudo dar cumplimiento. Alguien tiene el micrófono abierto. Ya lo cerré. Sí, señora. Entonces, miren, entonces, miren, si es un compromiso, claro, es uno de los primeros elementos del numeral 551 generalidades, en cuanto al compromiso, no es solamente realizar esa rendición de cuentas. No es simplemente ese compromiso, o sea, hay que mirar muchos aspectos, sobre todo lo que viene posterior, porque una rendición de cuentas sin que se evalúen unos compromisos o sin que... Alta depresión. Entonces, ¿de qué sirve? Si no hay una acción de mejora frente a esto, pues básicamente simplemente es un documento. Entonces, ¿qué deben pedir ahí? Primero, el oficio o el informe o bueno, lo que tengan en relación a el cumplimiento de la rendición de cuentas. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron con esos compromisos? ¿Qué fue lo que se plasmó? Entonces, de eso se trata. No de construir una rendición de cuentas simplemente porque sí, sino qué mejora tuvo, qué acciones de mejora tuvieron. Entonces, como se dieron cuenta, sí, hay que haber un procedimiento, sí debe haber unas acciones, sí debe haber unos compromisos y más que todo que se hayan cumplido. ¿Ok? Ahora, se dice que se debe asegurarse que se establezca una política de la calidad y unos objetivos de calidad para el sistema de gestión y que estos sean compatibles con el contexto. Pregunto, ¿quién debe realizar esta política? ¿Será que La la alta alta dirección gerencia. Alta dirección o líder de calidad. o el, Si hay un quién comité más? de calidad El bajo la responsable cabeza de del la líder, gestión,
El representante de la dirección. Puede ser un representante de la alta dirección o puede ser el representante de la alta dirección. Generalmente es quién? El Permiso. responsable del sistema, ¿cierto? Generalmente. Los objetivos misionarios. Permiso. Ahora, Y él la la puede política. hacer, ¿cierto? Junto con el equipo de calidad que tenga la organización. Él sí lo puede hacer, claro, junto con un equipo de calidad que tenga la entidad. Bueno, perfecto. Pero ¿será que la alta dirección debe delegar completamente la construcción de esta política? No, no debe delegarla totalmente, porque ellos están involucrados directamente. Ahí donde se ve el liderazgo de la política, de la alta dirección y el compromiso de la alta dirección. Si ellos se desligan, no hay compromiso. O sea, la alta dirección dice, listo, construye la política, usted gerente, jefe de calidad, me construye la política, pero, pero, y yo me desconozco todo el tema. No, No debe salirse. Bueno, entonces yo les pregunto, ustedes dicen que no. Entonces, ¿cómo evaluamos? todos. Bueno, listo, ¿cómo evaluamos que la alta dirección esté cumpliendo o haya asegurando o haya asegurado mejor que se establezca la política de calidad y los objetivos de calidad? Y eso tiene que verse reflejado en los registros, profesor, necesariamente. En los registros son los indicadores clave Por que indicadores. que dan la perspectiva de cómo, si es que la alta dirección verdaderamente cumplió. Por ejemplo, se tiene que hacer un curso de ISO para fortalecer el rasgo cultural, por ejemplo. Y por A o B motivo, por una cuestión presupuestaria, no se hizo, entonces en el indicador y en los registros se tiene que registrar, valga la redundancia, de que no se realizó por una cuestión presupuestaria. Y allí ya denota la falta de compromiso de la alta dirección. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí, pero bueno, listo. Digamos que ustedes están preguntando, analizando o auditando esa parte, en donde evaluando que se establezca o que la alta dirección haya establecido la política de calidad y los objetivos. ¿Cómo lo evaluaría? Para mí directamente, como le dije, profesor, por lo menos mi Por experiencia auditorías. en cuanto a lo que es, yo estuve por más de 10 años gestionando el área de mantenimiento con la ISO y para mí los registros que tienen cada máquina, cada equipo en el funcionamiento y en la calidad del proceso, que finalmente dan la calidad del producto, necesariamente estaba ligada a mis registros de calidad. Y para mí los registros son la única, porque a mí de nada me sirve tener miles de procedimientos si no tengo evidencia objetiva en los registros. Pero Y eso para se mí, evalúa, profe. Ah, perdón. Sí, A través de no, y auditorías internas o auditorías externas y se identifica sí, que no se está desarrollando el proceso y eso genera unas no conformidades dentro de los procesos y eso hace que se desalineen tanto los objetivos como los resultados reales de lo que se sí, ha propuesto y finalmente lo que hace la entidad perder confianza, ¿no? O sea, eso es lo que claro. genera como esa situación. Bueno, pero yo le pregunto a usted, dentro de su lista de chequeo, ¿qué documento solicitaría para que se evalúe que la alta dirección sí estableció la política? Dentro de cada gestión hay unas entradas de que son requerimientos y se generan unos documentos que son los que permiten hacer los seguimientos y revisar la operatividad, lo que corresponde, dependiendo de la característica de la empresa. A el la alta procedimiento de la dirección, responsabilidad por la dirección, profesor, propiamente dicho. creo que eso tiene que ver con la aprobación de los recursos y el seguimiento de estos recursos aprobados por la alta directiva, pues, como tal, la directiva se encargue de eso, pues, administrar o distribuir los recursos que tiene la empresa, pues, para El- distintas operaciones. Listo, muy bien. Mira, ya nos dijeron alguien.
que la política esté firmada y fechada por la alta dirección y que aparte la interiorice y la conozca. Claro, cuando usted dice asegúrese que se establezca la política, claro, una persona la puede hacer, pero debe haber un acta en donde existe una reunión, en donde se evaluó esa política y participó la alta dirección y producto de esa acta salieron unos compromisos, como por ejemplo socializar la política, hacerle seguimiento al cumplimiento de la política y recursos. Y Claro, recursos. profe. Entonces, eso es lo que Claro, toca pedir. Ahí es donde toca pedir eso, listo. Ah, se construyó la política, sí, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo se aprobó? claro, profe, porque usted sabe que tiene que haber una revisión por la dirección dentro de la organización. Y en esa Ujú. revisión por la dirección se revisan todas esas cosas, entre ellos la política, la divulgación. De alguna manera la organización o la dirección se asegura que la política ha sido entendida o está implementada, internalizada por esas revisiones que se hacen en la dirección. Sí, claro. Entonces, mire que aquí, Disculpe lo que pasa. lo que dice acá el compañero sobre que se elimina esa Y lo, figura de representante de la alta dirección, es verdad. O sea, aquí ya no es que se elimina y se le da directamente la responsabilidad al representante, a la organización, digamos que a la gerencia. De manera directa el liderazgo del sistema de gestión. Entonces aquí, eh, entonces ahí es donde se juega un papel. Listo, la alta dirección puede solicitar o delegar de cierta manera que se ayude a construir, pero no puede decir que no aportó, no estuvo en esa reunión de construcción, no estuvo en esa reunión de construcción de la política, que desconoció los objetivos del sistema de gestión, etcétera. Eso no lo pueden hacer, o sea, y por lo tanto deben conocerla. Ellos deben ok, conocerla. ¿Por qué? Porque es que perfecto. realmente la alta dirección no simplemente no puede decir, ah, no, sí, haga la política y yo se la firmo y ya. Bueno, y el registro de que se reunieron para construirla, porque la política debe tener un registro de que se reunieron para construir la política, de que todos aportaron y que la alta dirección lideró realmente la construcción de esa política. No es que simplemente le digan al tercero, usted como es el de calidad, hágame la política. No, no, señor. Venga, yo le delego ciertas responsabilidades como la construcción o el procedimiento para que me construya una reunión para que se tome esas decisiones, sí, pero la política es mía. Ahora, debemos asegurarnos, claro, claro con esa parte, preguntas, dudas. Consulta. Sí, Ahorita se está hablando del tema de, pues, un ejemplo, voy muy ligero. ¿En qué capítulo, ejemplo, aquí cuántos documentos salen del capítulo de liderazgo? salen varios. Primero, el de la alta dirección, aquí sale el, aquí dice, mire, asumiendo responsabilidad de obligación de rendir cuentas, por lo tanto debe salir un procedimiento y debe salir un acta como registro. Aquí, del primero sale un procedimiento, el procedimiento de rendición de cuentas. Y entre ello podríamos incluir, eh, dentro de los temas podríamos incluir la construcción o la evaluación de la política inicialmente. Ahí vamos en dos. Listo. ¿Claro? Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Ese Bueno, sería un procedimiento para la evaluación de la política. sí, claro, un procedimiento para rendición de cuentas. Ah, no, no, la evaluación de la política, el segundo documento. Ah, también, para la evaluación de la política, sí. Listo. Luego dice, asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio. Entonces aquí nace que la alta dirección debe aportar a la construcción, por ejemplo, del manual, o que en las decisiones que se tomaron, pues se aseguren esos requisitos.
promoviendo siempre un enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos y algo muy importante, y eso cambió también. Aquí se deben asegurar los recursos necesarios para el sistema de gestión. Pregunto, cuando se habla de recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, ¿se habla de todos los recursos que se requieran? ¿O cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿O yo le puedo asignar los recursos que que alcance? No, Según lo que profe, diga el mapa de procesos. sí, va de acuerdo al mapa de procesos. Ahí se generan las... Porque es talento Sí, humano y son recursos económicos también, ¿no? Una cantidad limitada de recursos Hay que que son lo que definir se cuáles puede. son los recursos que se requieren, si son talento humano es uno, económicos, infraestructura. no, pero me refiero a lo siguiente. Ponme cuidado. Van en los procesos de apoyo, profe, Sí, pero me refiero a lo siguiente. Eh, del mapa de procesos, digámoslo así. por ejemplo, por ejemplo, mm, en el inicio o dentro del procedimiento de asignación de recursos existen dos situaciones claves. Una, la planificación para el año siguiente. Dos, la asignación de recursos. Y tres, la ejecución. Digamos que son tres elementos. En la primera etapa existe la planificación. Entonces, la planeta de planificación le dicen al líder del grupo de gestión de la calidad junto con cada dueño de proceso que establezcan los respectivos presupuestos, ¿ok? Por áreas y alineados pues al sistema de gestión de la calidad, de acuerdo pues a los requisitos del sistema. En la segunda etapa se le presenta ese presupuesto a la alta dirección. La alta dirección aprueba o desaprueba o disminuye el presupuesto y a la tercera pues se ejecuta. La pregunta es, si en la etapa de planificación para para el seguimiento y evaluación del sistema de gestión se establece que se requieren, no sé, hablemos de 300 millones de pesos, pero resulta que en la segunda etapa, que es la de asignación, evaluación y asignación, que lo hace la alta gerencia, se reduce ese presupuesto a 150 millones de pesos. ¿Eso sería un motivo para dejar un hallazgo? Sí, Es un Y si motivo para afecta, fracasar. si afecta los requisitos de la calidad, es una no conformidad mayor, profesor. Sí, un motivo, eso es una no conformidad. Puede ser no conformidad, pero habría que, dependiendo del tipo de organización, habría que buscar a profundidad la reducción del presupuesto. Bueno, pero La ¿qué? pregunta, disculpe, profe, para lo último de la pregunta que no entendí. O sea, no la escuché, mejor dicho. Que Que decía, si si era una causa para dejar un hallazgo o no. depende. ¿De Si qué? esa reducción de presupuesto no ha afectado a resultados esperados del sistema, no entiendo que sea, y que obviamente esa reducción, esa variación esté documentada, debidamente justificada, o sea, que se vea por qué se quitó de un lado, se puso al otro. Yo entiendo que no, es decir, si puede explicarse y si esa reducción no ha afectado requisitos o resultados planificados del sistema de gestión, entiendo que no, porque los presupuestos son eso, presupuesto, y en 6 meses, eso que estaba previsto hoy puede variar, por Bueno, eso hay un sí. estudio de un contexto. Entonces puede que de repente tuviera previsto ejecutar, no sé, tres actividades en este mes, pero de repente por una variación no pude, entonces hice solo dos o establecí cuál era la más crítica o la más prioritaria. Y de repente, o sea, voy a ajustarme de que lo que es más prioritario me voy a ajustar a aspecto más crítico del sistema, es decir, siempre previendo que mi sistema pueda ser eficaz.
porque los recursos, existe la teoría de las restricciones y siempre se trabaja sobre que los recursos siempre son limitados. Entonces, aunque tuve un presupuesto, pero pueden darse situaciones en el camino. Y la parte de planificación siempre lleva un control en la ejecución y bueno, ese control puede ser hacer esos reajustes, siempre pensando que obviamente no afecte los resultados del sistema. Listo. Y si la justificación es que la organización dejó de percibir de acuerdo a, no sé, que digamos que el año pasado tuvo utilidades por 4.000 millones, pero que este año debido a los cambios macroeconómicos, las utilidades disminuyeron al 50% y que por lo tanto se tuvo que reducir todo el presupuesto. Eso es justificado, de ¿Es hecho, por válido? una cuestión externa en la que no puedo controlar. Entonces, yo no puedo seguir cuando hice un presupuesto con una información de entrada, con una circunstancia, y que al final me cambiaron, entonces, pues yo me debo ir ajustando a ese contexto. Entonces, evidentemente, si yo tengo utilidades reducidas, yo no podría seguir con un mismo presupuesto de gasto porque, o sea, yo voy a empeorar la situación todavía. Entonces, hay una cantidad de ajustes que yo debería hacer. Muy bien, ahí es donde tienen que evaluar, porque no todos los casos yo podría decir, no, es que entonces eso es un hallazgo, no. ¿Qué nos La hizo hacer mejor, a Profesor, ¿quién nosotros la hace esa revisión, profe? ¿La alta dirección o el representante de calidad? pues la idea es que esa parte, con un hallazgo, ¿Qué nos hizo pues, ¿Pero hacer quién a la nosotros, evalúa? auditor? el control interno, el área de control interno. Eso es una, y a nosotros el auditor lo que nos hizo hacer fue que le pasáramos los indicadores de liquidez, de Ven acá. rentabilidad, la parte contable, y que verificáramos por qué se han presentado cambios en la rentabilidad y liquidez de la empresa y justificarlo con la gestión del cambio. Es decir, ahí implicó desaparecer una línea de producto y los procesos que ya no estaban operando precisamente por el cambio en la estrategia que hubo en la empresa, pero ya eso es una cuestión muy, digámoslo así. Entonces, para alguien como usted, profe. Pues miren, ahí toca mirar bien ese tema porque puede ser, ¿no? Que digan, listo, y no tengo sino estos recursos porque realmente, eh, no sé, tuvimos un tema macroeconómico y demás, listo, no afectó. Ok, yo tampoco puedo dejar un hallazgo por algo imposible. Ahora, aquí hay pregunta trans y la matriz de riesgos. Y si resulta que de la matriz de riesgos tuvieron varios riesgos priorizados y por eso salieron varios programas y todos los programas requieren recursos, pero la alta dirección dice que no tengo más recursos, sino 200 millones de 400 que pidieron, o 150 de 300 que se pidieron. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer con una matriz de riesgos? Ahí se pueden haber hallazgos, porque en Sí, realidad la norma pide que haga gestión de riesgo precisamente para evitar unas desviaciones que pudieran ser y que si hago la identificación de riesgo y los planes, las acciones de contingencia, se supone que si eso se me materializó como un riesgo, yo con mi gestión de riesgo debí responder de acuerdo a algo que ya estimaba que podía pasar. Por lo tanto, si realmente identifiqué riesgo y al final el riesgo se materializó, pero yo no respondí como supuestamente era por eso, porque cuando hice la matriz de riesgo, entendí el nivel de riesgo extremo o alto, sabía que precisamente por el nivel de riesgo debía tener un plan de acción y unos recursos disponibles. Y al final en el camino reduje esos recursos y se materializó el riesgo, entonces sí tengo un asunto, o sea, de hallazgo en la gestión de riesgo en este caso. bueno, y bueno, listo. Eso es un hallazgo, claro, porque se llega a materializar el riesgo y demás, sí puede ser. Pero entonces yo les pregunto, ¿de dónde sacan los recursos? Y la alta dirección dice definitivamente no puedo porque mire, es que las utilidades bajaron y las ventas bajaron en la mitad. Entonces, ¿qué?
¿Hay que hallazgo? ¿Así se materializa el riesgo? ¿O se Siempre deben va a depender reevaluar? lo de la información documentada que tengan, porque en esa misma matriz de riesgo, si cada acción tiene un valor presupuestado, en esa misma gestión de riesgo, si yo tenía una acción que era de 300 y lo bajé a 150, bueno, como precisamente estoy revisando los riesgos y en esa revisión afecté algo de 300 y lo bajé a 150, en las demás de menor nivel que a lo mejor le tenía presupuesto asignado, posiblemente contando con esa realidad que ahora tengo, entonces yo quizá debía afectar más a otras acciones y de repente bajarlo de asignarle recursos quizá a cero y decir asume el riesgo porque aquí el riesgo si se materializa es menor. Entonces, y de repente no afectar esa, pero eso es porque yo hiciera realmente siempre la revisión de riesgo de manera más crítica y exhaustiva. Entonces ahí sí deben reevaluar esos riesgos y mirar o reevaluar los riesgos o reevaluar los planes de trabajo. Exacto. O reevaluar los riesgos Profe, porque usted puede decir, venga, ese riesgo que yo le evalué con un nivel crítico, pues definitivamente no es crítico. Yo lo puedo manejar con otra situación. Ah, ok. O bueno, realmente se me fueron las manos, se me fue la mano solicitando muchos recursos para esta actividad. Entonces, ¿qué hago? Reevalúe con lo que tengo. Ahí sí, cumplo con los objetivos planteados. Ahora, yo les pregunto, ¿qué debería ir primero? ¿La asignación de recursos o que me asignen unos recursos y luego la gestión de riesgos o la gestión de riesgos y luego los recursos? En la vida cotidiana, no van a decir gestión de en la, riesgos, profe. La gestión de riesgo. La gestión primero. Ahí se materializa todo y se sabe cuánto se va a invertir en de la, recursos. en la vida real sí es así. O sea, perdón, en la vida real no. ¿Qué? La En la realidad. teoría sí sería así, ¿sí? En la teoría sería así. De la gestión de riesgos salen los objetivos, los programas y demás, pero en la realidad no lo es. ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Usted se pone y se realiza una gestión de riesgos y basado en esa gestión de riesgos se pone a realizar unas actividades y después cuando le presenta ese presupuesto a la alta dirección, le dice la alta dirección, no, le reduzco la mitad por esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tiene que volver a hacer? Otra vez el trabajo de reevaluar. Entonces, eso, esa sería la realidad, ¿no? Esa sería, digamos que la teoría, perdón, que se de gestión de riesgos se pase a esto, pero en realidad la cosa es diferente. Debería decirme de una vez la alta dirección, mire, te voy a asignar este dinero para este año y de ahí priorice y haga el trabajo para este año. ¿Para qué? Para que no se estable trabajo. Porque pues en la realidad, en la teoría sí sería así. Listo, sacamos de la gestión de riesgos y valoramos con la gestión de riesgos y de ahí salen unos planes de trabajo, unos objetivos y demás y se presentan a la alta dirección. Pero cuando la alta dirección dice no, adapten y modifiquen eso, entonces es mejor que de una vez me digan cuánto tiene y yo planifico basado en lo que tienen o no piensan lo mismo. Profe, ¿puedo decir algo? Claro, lo escucho. Pues porque yo no puedo, digamos, obligar a la empresa a soltar unos recursos que no tiene, porque para eso se hace un presupuesto, para eso se hace un presupuesto y una planificación. Y en función a lo que se planifica, es lo que se destina o Ujú. se valoriza el tamaño de lo que yo necesito invertir o los recursos que yo voy a necesitar. Sí, 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 es que, porque Con sí, le escucho. permiso. Sabes que las organizaciones al final del cierre fiscal que tienen su estado de ganancia y pérdida y sabes cuánta es la utilidad de la compañía, ellos ya tienen una cantidad de proyectos a los cuales asignarle ese dinero, pues. Y entre eso claro, está el de y es que ahí mire, ellos
Y Nosotros en teoría tenemos la base, sí, para desarrollo de nuevos productos tanto porcentaje, para calidad tenemos tanto porcentaje y ese valor es el que te van a dar para el año. Ellos no te van a dar más de ahí. Entonces de allí es que tú tienes que arrancar a hacer tu planificación estratégica para la gestión de la ISO 9001 de este año. es que en teoría es así, o sea, en teoría sí, manejemos el riesgo, dando los riesgos, establecemos los planes de trabajo priorizados, pero pues la realidad es otra. Entonces ahí es donde deben hacer, y aquí nace otro punto, procedimiento para la asignación de recursos. Ahí lo que dice José también es claro, claro, Javier, ¿cuánto es el retorno de la inversión, no? ¿Para qué sirve esa asignación? ¿O qué, en qué nos mejora o nos gestiona o nos mejora mejor el sistema invirtiendo esos recursos? Ahí es donde ustedes también deben defender su política, pero pues en realidad muchas organizaciones pasa eso y pasa mucho inclusive con las entidades públicas, que las entidades públicas dependen es del Estado y el Estado haciendo unos recursos y punto. Ya yo debo adaptarme. ¿Por qué? Porque Claro, la profe, porque organización, Profe, es más porque fácil si en un sector público que privado que asignen esos recursos. no todas las veces, ¿Por no qué, todas las profe? veces. Porque el Dependiendo de la Estado, entidad, son muy pues, restringidos. En algunos casos eso son muy dependiendo de las empresas, no todas las restringidos. entidades. Sí, eso En la depende de educación, la por ejemplo, es entidad. muy restringido. Y depende de las entidades, depende, es que eso depende mucho de la entidad pública y mirar cuántos recursos se les ha asignado cada año y pues generalmente son muy restringidos los presupuestos para las entidades del Estado, sobre todo porque ellos establecen demasiados programas de acción para, por ejemplo, si es un programa, un ministerio, entonces todos los programas que tienen que ver con el ministerio, que es el de vivienda, entonces gran parte de los recursos son para temas de subsidios y demás. Entonces, eh, eso depende. Pero me está fallando, ¿ustedes me están escuchando bien? Está súper perfectamente. fuerte y claro. Sí, es que hay Sí, una compañera que dice que está mirando eso. Entonces, mire, aquí Profe, ¿cuál es la razón de ser? Un ejemplo, usted nos está diciendo una pregunta. ¿Cuál sería el inicio y el proceso, digámoslo así? El inicio de primero utilizar la matriz de riesgos o si no el presupuesto que tenga la empresa. ¿Cuál usted, desde su área de experiencia, qué yo nos recomienda considero primero? que lo primero es que coloquemos o que el Estado, la entidad coloque un valor techo de acuerdo al presupuesto asignado en el periodo anterior. Por ejemplo, el año anterior nos dieron 200 millones de pesos. Entonces, que diga, listo, para este año se va a asignar el mismo valor del presupuesto del año anterior más el valor del IPC, por ejemplo. Entonces, con ese valor, ajuste usted, de acuerdo a las matrices de riesgos y demás, ajuste su valor y realíceme un anteproyecto y me lo presenta. Y ya cuando esté ajustado y demás, entonces miramos si lo aprobemos o no. Pero yo pensaría que es lo mejor. Que nos digan definitivamente desde el principio cuánto nos van a asignar o cuál es el precio techo máximo para no ponerme a priorizar, porque muchos nos podemos a priorizar y a priorizar y priorizar y a veces priorizamos 15 20 objetivos y resulta que cuando vamos a llegar a la realidad que es el tema de la ejecución de recursos, la alta dirección nos dice, no, no tengo nada. Entonces dígame de una vez cuánto es lo que me va a asignar, yo con eso trabajo, priorizo lo más que puedo y me asigno los recursos de acuerdo a las necesidades, porque pues hay que mirar que los riesgos hay unos críticos, hay que mirar cuáles son los riesgos de mayor relevancia y demás. Entonces hay que mirar muy bien eso. Pero yo sugiero que primero la entidad me diga de principio cuánto me va a asignar y con eso yo me pongo a trabajar, porque después me va a hacer doble trabajo, ¿qué es cierto? Profe, pero las asignaciones no se hacen en función de lo que la empresa presupuesta que va a ser sus niveles de producción, de venta y la rentabilidad que eso va a Ujú, tener, sí, porque, claro, de acuerdo al flujo sí, de ¿verdad? caja y demás. Claro, porque yo no puedo disponer
o decir que voy a suministrar unos recursos si eso no está en sintonía con mi nivel de ingreso, ¿no? Ujú, claro. Entonces, por eso hay que mirar, y después ellos deben decir, listo, cierre el año, o dejar claro, ¿no? Diciendo, bueno, listo, ¿cuánto me van a asignar y punto? ¿Cuánto es el valor a asignar? Y ya. ¿Cuál es el valor de la asignación que se va a entregar? Y listo. Y basando en esa asignación, pues yo miraré cómo lo gestiono. Pero es que en realidad hacen algo diferente, casi todo lo hacen diferente. Siempre nosotros vamos a matarnos haciendo una priorización y nos trabajamos haciendo una matriz de riesgos que a veces es larga y extensa esa priorización. Y cuando nos vamos a enfrentar a la realidad, inclusive a veces nos podemos hacer hasta planes de trabajo. Y cuando lo vamos a enfrentar a la realidad y a sacar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, la alta dirección nos tiene. Y es normal. Por eso es mejor que de una vez desde ese proyecto, desde esa parte del presupuesto, nos dejen claro las reglas de juego para saber cómo trabajar. ¿Listo? ¿Claro? Claro. Ahora bien, otra de las partes de las generalidades es comunicar la importancia de la gestión de la calidad eficaz y conforme a los requisitos del sistema. Obviamente, la alta dirección debe asegurarse que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos. Entonces, si la gerencia debe tocar o debe asegurarse que la alta dirección logre los resultados previstos, pues allí es importante tener en cuenta que la alta dirección debe participar de las revisiones periódicas o se le debe enviar informes a la alta dirección de manera periódica sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión y la evaluación de los indicadores. Quiere decir que si tiene un gerente de calidad, esa persona debe evaluar ese sistema de gestión de la calidad y enviarle ese informe a la gerencia para que la gerencia tome decisiones. Por eso es que la alta dirección debe comprometerse a dirigir las personas para contribuir frente a la eficacia del sistema de gestión. Aquí podría asignar una persona que lidere, que promueva la mejora y que apoye los roles. Una persona con un perfil que también nacen en el enfoque al cliente. Pero ahora, aquí también en ese 5.1 no nace, bueno, listo. ¿Quién va a ser la persona que va a liderar el sistema de gestión de parte mía? ¿Quién va a ser ese obligado a trabajar conmigo? ¿Quién va a ser ese obligado a realizar esa labor? ¿O quién le va a delegar unas funciones? O delegar no. Se le van a asignar esas funciones para que sean mis ojos mientras yo me encargo de otras labores y me envíe los informes permanentes. Acá en el 5.1 nace algo que se llama el perfil de este responsable. Nace ese perfil de este responsable. De ese punto sale el perfil, profe, qué pena. Sí, de ese punto sale el perfil. Pero ¿les parece si nos volvemos acá a las 7:15? Nos tomamos ese descanso. Sí, profe, hágale. Profe, Bueno, qué pena. sí. Usted ahorita cuando llegue, qué pena, me puede regalar un ejemplo, qué pena, un minutico para, si me puede regalar cuáles son esos documentos que van del capítulo 4. Ah, bueno, cuando lleguemos lo miramos. Solo los documentos y ya nada más. Listo. Por ahora el DOFA o la análisis del contexto, el diagnóstico inicial, la línea base DOFA, y sí, lo que es el contexto de análisis la del organización. contexto, lo que es el análisis del contexto, que puede ser el DOFA, el diagnóstico inicial o una línea base, ¿Cuál es la línea base, profe? determinar cómo inician con riesgos, cómo es el sistema de gestión, como un diagnóstico inicial. Luego tendríamos que mirar también el Primero la tema. DOFA y el diagnóstico. No, cuando regresemos se lo explico mejor. Ah, listo, profe. Bueno. Chao.
Entonces aquí es donde nace el famoso perfil. ¿Listo? La perfil de la persona que va a responsabilizarse del sistema. Bueno, entonces supongamos, listo. Necesitamos contratar una persona que se lidere o sea responsable del sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Necesitamos contratar a alguien que sea responsable de ese sistema. ¿Quién cree que sería o cuál? Para eso, ¿me están escuchando? ¿Me confirman el audio? Sí, Sí, escuchamos. profesor. Sí, estaba escuchando. Listo. Entonces, necesitamos un responsable del sistema de gestión de la calidad. ¿Cuál sería el objetivo de ese cargo? Velar por el cumplimiento de los requisitos de la norma. Direccionar, entonces direccionar, implementar, evaluar, Asegurarse. evaluar y asegurar Yes. el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001 2015. Perfecto. Si les pidieran a ustedes para ese cargo experiencia, ¿qué tanta experiencia solicitaría? Como mínimo de 2 años. ¿2 años de experiencia? Como mínimo. De experiencia, listo. ¿En qué? En auditoría. En auditoría, exactamente. En auditoría y qué más. También tiene que tener experiencia en esas áreas. Él va a Entonces, me solicitar la comentas. información de ellos, pero también tiene que tener experiencia en esas áreas porque él va a darle un orden. Sí, en lo que es la administración del sistema de gestión de calidad. La experiencia debe estar ahí. No solo tiene que estar en el escritorio, sino también tiene que estar en la área. Entonces, experiencia 2 años en auditoría e implementación de la norma ISO 9001. Listo. En educación, ¿qué le piden ustedes a educación? Usualmente administración. Administración de empresas. Sí, disculpe, profesor. Aquí en Venezuela nosotros tenemos en la Universidad de Oriente un cargo, una materia, digo, un título que se llama Un pregrado. ingeniero industrial. Y ellos Ese son más también. que nada lo que se hace cargo de esa parte. Sí, nosotros acá en Colombia también. Yo soy ingeniero industrial. Bueno, Exactamente. Aquí en República Dominicana, mayormente lo que hacen esa parte son los ingenieros industriales también. ingeniero Listo, en ingeniero. tecnología de alimentos también. Listo. ¿Será que le piden algo? Aunque en la Universidad de Oriente, otra vez, hay veces que las ingenierías, por ejemplo, la ingeniería química, mecánica, también la de petróleo, comparten materias con los de industrial. Ujú. Entonces, ¡Momento! ¿podríamos Entonces, a colocar veces, algún tipo de especialización o algo por el más que estilo? nada para tener un conocimiento básico para los ingenieros de las otras materias, pero principalmente los de industrial. Listo. Pregunto yo. ¿Será que También dependería, buenas noches, profesor, también dependería del cargo de la empresa como tal, de las funciones que esté haciendo la empresa para poder ejercer el cargo. Ya que si es una empresa de construcción, también podría serlo un ingeniero civil o mecánico, dependiendo del área que esté sí? enfocada la empresa. Entonces dejémoslo en ingeniero mecánico, mejor entonces dejémoslo industrial, administrador de empresas, ingeniero de alimentos. Julia tiene el micrófono. Con Señor. especialización Sí, señor, es que en calidad. estaba hablando sobre el tema de la especialización, no tanto el pregrado,
porque pueden ser desde Sí, contadores, administradores, cualquiera, sino que ser especialistas en, puede ser en la de calidad. gerencia de calidad. Sí, señor. Sí, señor, listo. Ahora hablamos de formación, serían los cursos. ¿Qué cursos debería tener esa persona? Gestión de calidad. ISO 9000, calidad, ISO 14000, ISO 40. No sé si gestión de la calidad es lo mismo que control de calidad. No, no es Disculpen, lo mismo. No, no es lo mismo. También tiene que tener. Tiene que tener la Implementación y calidad, auditoría podría ser. gestión, sí, logística. Certificado en la 9001, en la 27001. Digo que en todas las ISO, no sé. Listo, digamos que esto, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, aquí es donde va una cosa. ¿Cuál de estas tres, experiencia, educación o formación, son negociables? O sea, ustedes podrían contratar a alguien sin que cumpliera con los restos o que la cumpliera parcial. Yo entiendo que la educación puede ser más negociable porque con la experiencia no siempre es un título, sino la experiencia. Pero es que la educación, si usted coloca que es administrador, auditor y demás, Profe, no lo puede cambiar, ¿sí me comprende? Y para que la persona, por ejemplo, si se presenta un contador, pero el contador sí tiene especialización en calidad, tendría que modificar el perfil. profe, si la persona tiene bachiller y tiene curso auditor interno, él puede ser, Es que eso depende del perfil. pero la empresa lo adoptó, digámoslo así, o lo generó Sí, un pues eso documento depende del con eso. perfil, sí. Depende. En sí, ese tiene caso la tendría que capacidad, tener más sí. años de experiencia, creo. Sí, es que eso depende del perfil. Por eso es que ustedes Ah, pues deben él ser, tiene la experiencia, digámoslo que tenga la experiencia, pero tiene bachiller. Puede ser, y tiene puede ser, o los sea, sí, pero vuelvo y les capacitación. digo, eso depende del perfil de esto que estamos haciendo. ¿Por qué? De Porque hay perfil cosas que son y con qué empresa le va a trabajar. claro, Porque, porque normalmente leen el currículum. Y al leer el currículum no solamente dice, ajá, aquí dice esto, pero también tienen que confirmarlo. Si él trabajó aquí en esta empresa, también deberíamos ponernos en contacto con ellos para confirmar esa información. claro. Pero es posible, pero tiene que tener más experiencia. Yo diría que la única que no podríamos negociar es la educación por el tiempo que tarda una persona en tener la educación. Generalmente son, aunque ya están como en 2, 3 años, generalmente son 5 años. Entonces, si yo digo que es un ingeniero, pues tiene que ser un ingeniero, ¿sí? Que si es un administrador de empresas, pues un administrador de empresas. Yo no puedo aceptar acá un psicólogo porque pues yo decidí que fuera esto y que tuviera la especialización. O sea, no lo podría contratar porque si no cumple con la educación, no lo podría contratar porque precisamente sería muy complejo en cuanto a en cuanto al cumplimiento del perfil, Puede subsanar un esa profesional en novedad. seguridad y solo en el trabajo dar eso, Sí, sí, en los puede ser un requisitos. profesional en seguridad en el trabajo, también puede hacerlo, pero eso depende del sesgo que ustedes han colocado dentro del perfil. Ya en la misma empresa ya deja en el perfil y funciones del cargo, Ujú, pues sí, en el procedimiento, digámoslo así. sí, entonces hay que mirar de acuerdo al perfil qué fue lo que ustedes requirieron. Educación es Ya, muy difícil. ya. Educación es muy difícil negociarla precisamente porque educación te tiene un tiempo muy largo para cambiarse. A diferencia, por ejemplo, de formación. Usted le puede decir a formación, listo, yo lo contrato sin formación, pero yo le puedo dar la capacitación. Yo le puedo dar la capacitación y eso se la puede dar en un grupo en un mes. Usted le puede decir, listo, para ingresar acá, entonces va a ser un plan de trabajo individual. Ese plan de trabajo individual consta de que usted se vaya simplemente a realizar los cursos de acuerdo a esto y meter los certificados. Ahora, en experiencia, yo le puedo decir, listo, puedo colocar la experiencia de 2 años o 6 meses, depende como usted quiera, y la experiencia la toma acá, ¿ok? La experiencia la toma acá. Tengamos que esto también se podría negociar. Estos dos, formación y experiencia. Educación es muy complejo por el tiempo para lograrlo. Ahora, suponga que usted contrata a alguien que tenga la educación
y que tenga la experiencia, pero que no tenga la formación. ¿Esto le daría para un hallazgo? Sí, sí, eso es un hallazgo. Porque acuérdese, profe, que usted puede contratar un profesional universitario, como usted dice, en determinada especialidad y con determinada experiencia, pero usted lo pudiera contratar y la formación dársela en la empresa, porque es muy difícil conseguir a alguien que reúna todo el perfil, profesión y Sí. formación. Entonces, como eso es un poco complicado, a veces se negocia y usted contrata al profesional universitario, porque eso sí no se va a negociar, pero la formación se puede negociar con el que va a ser el jefe directo. Pues, bueno, lo voy a contratar, pero con estas brechas. Esas brechas tenemos que cubrirlas en tanto tiempo. Y cuando se cubren, entonces cuando tenemos un personal ya con la competencia para el puesto. Bueno, pues la pregunta mía es si es un hallazgo o depende. No, si le Eso falta depende, formación, profe. hay un hallazgo. Depende. Si lo deja escrito, pues lo que está escrito, escrito. Lo que no está escrito, No, pues usted ya devuelve contrató a un la hallazgo. persona, pero contrató a la persona, pero resulta que le faltan los cursos para completar la formación. ¿Es un hallazgo o no? Es un hallazgo. Depende. Depende. Depende porque si lo contrató a sabiendas de que le faltaba la capacitación y se compromete a través de una capacitación oportuna, pues ahí inmediatamente ya está tomando las acciones necesarias para llevarlo al nivel de formación requerido. Muy bien, o sea, eso depende. ¿Por qué? Porque si usted lo contrató, sabe que tiene esa debilidad, identificó esa debilidad, Fauri, y te escucho, y usted lo Sí, es incluyó, por ejemplo, en un programa de capacitación o en un plan de desarrollo individual, en donde dice que esa persona va a ingresar a un programa de capacitación con el fin de cumplir con los parámetros de formación, pues ahí no sería hallazgo. Sí, señora Fauri, la escucho. Sí, sí, profesor. No, eso le iba a comentar, que ahí en el proceso de selección puede haber el tema de brechas, y ahí es que Ujú. se hace un plan de desarrollo individual que se conecta con el plan de capacitaciones según la necesidad de formación que necesitan varias posiciones. Incluso también el tema de experiencia, y no tiene la experiencia, se le puede contratar en una posición menor y darle un entrenamiento de 6 meses o un año y luego pasar a esa posición para ganar el tema de experiencia también. Listo. Entonces sí, eso depende. Eso depende mucho de... Sí, sí, de hecho, mire, aquí para que ustedes tengan claro, y ya que tocamos ese tema, toda situación que sea una potencial no conformidad, si ustedes la identificaron producto de la o de la autoevaluación y construyeron plan de trabajo, si el auditor llega, no les puede dejar una no conformidad porque ustedes ya lo identificaron y están trabajando. ¿Ok? Que no, que es que identificamos una desviación en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, pero ya lo identificaron. Yo no les puedo dar un hallazgo sobre algo que ustedes ya identificaron. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza de los hallazgos es la mejora continua, pero si ustedes ya están trabajando en él, ¿para qué yo les voy a dejar un hallazgo? ¿Sí me comprenden? Sí, sí. Entonces eso depende. Aquí va a entrar la famosa o el famoso tema de capacitación. Bueno, entonces, ojo porque aquí entra la capacitación y entra el perfil y la experiencia. Pero aquí debemos tener claro que vamos a tener un enfoque en el cliente. O sea, que en el 512 nos dice, venga, determine los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios. Determine y considere los riesgos. Aumente la satisfacción del cliente. Entonces aquí nacen tres elementos. Uno, la identificación del cliente.
Y los requisitos, que eso lo hicimos en la clase anterior, desde cada procedimiento. Luego los riesgos y oportunidades, que ya los identificamos con el 4.1 y el 4.2, ¿recuerdan? Y por último, el aumento de la satisfacción del cliente. ¿Cómo cumpliríamos con ese aumento de la satisfacción del cliente? ¿Cómo cumplirían ustedes con este aumento en la satisfacción del cliente? ¿O cómo garantizan que se aumente la satisfacción del cliente? Por medio del mecanismo de la encuesta. ¿Por medio de qué? Una auditoría. Auditoría es uno, sí. Pero se tiene que realizar una PQRS, encuesta. profe. Acción. QRS, encuestas de satisfacción, auditorías internas, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que mirar cuáles son los requisitos nuevos. Ah, bueno, también, por ejemplo, el tema de El liderazgo innovación. se relaciona con todos los capítulos. Claro, el tema de innovación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar simplemente que lo digan los clientes, sino también el contexto, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy ya tenemos que incluir casi en todos nuestros eventos o nuestros servicios temas de inteligencia artificial. Casi hoy, casi en todo. O sea, si vamos a tratar al cliente, la idea es que exista un CRM que nos ayude con el tema de atención rápida y oportuna. ¿Qué SRM. es un sistema? Es un Profe, sistema, señor, profe, pero cuando estamos hablando del aumento de la satisfacción del cliente, ese cliente puede ser tanto el interno y externo. interno dentro de la Sí, organización como el externo, ¿verdad? sí, los dos. Los dos. Entonces hay que mirar, por ejemplo, lo del clima laboral. Hay que mirar también, por ejemplo, lo de los comités de convivencia laboral, entre otros. Entonces aquí debemos evaluar todos esos aspectos, todos esos procedimientos que garantizan la satisfacción del cliente tanto interno como externo. Luego miramos la política. Espérenme un segundo acá, yo quiero hacer algo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, por favor. Listo, ahora sí. Entonces, la política nos dice lo siguiente. Primero, establezca la famosa política. Estaba haciendo una actividad. Pena.
Realicemos la famosa política. La política debe establecerse, implementarse y mantenerse. ¿Ok? Debe establecerse, implementarse y mantenerse. Por lo cual debe ser apropiada. ¿Ok? Bueno, entonces la política debe ser apropiada al propósito y al contexto de la organización. Oiga. Y que apoye su dirección estratégica. Dos, debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad. Debe incluir, venga, aquí me faltó algo. Miren, aquí nos dicen que debe determinar los requisitos del cliente, requisitos legales y requisitos reglamentarios. Para determinar los requisitos legales, ¿qué creen que nos hace falta? Medición. Abogado, la parte legal no de la empresa. La evaluación y mejora, profe. Mm, Tener una matriz de requisitos legales previamente definida para saber cuáles son los requisitos legales que nos aplicarían. eso, un procedimiento para Sí, identificar los temas legales y la matriz de requisitos legales y otros, ¿sí o no? y la matriz de requisitos legales, entonces con base en eso se determina cuáles serían los productos o servicios o actividades que se deben Ujú. tener para demostrar su cumplimiento. Listo, exacto, sí. Entonces aquí, aunque la norma no tiene implícito, por ejemplo, venga, la matriz de requisitos legales, como tal, no dice un numeral que diga, venga, sí, requisitos legales, pero sí nos dice debe estar implícito, ¿ok? Deben estar implícito. Entonces, sí es importante entender que como no está implícito, debemos plasmarlo, hacer esa matriz de requisitos legales y ese procedimiento. ¿Para qué? Para poder garantizar el cumplimiento de los mismos. Para poder garantizar el cumplimiento de los mismos. Entonces, aquí es donde decimos, tengo que evaluar los requisitos legales y reglamentarios. Y pues, a pesar de que no está en la norma, entonces aquí hay que mirar esa parte, requisitos legales, como la matriz. ¿Ok? A veces nosotros no la miramos y, no está implícito, digamos que en la norma, pero hay que mirar requisito por requisito, cuándo son o cuándo se establece. ¿Ok? Entonces acá dicen, se deben decir listo. Eso está dentro de este numeral en el 512 porque los requisitos legales hay que aplicarlo. Ahora, ya, bueno, correcto, claro con esa parte porque quiero continuar. Correcto, listo, perfecto. Entonces aquí miramos, posterior a ello, bueno, claro, entonces díganme dónde buscarían ustedes la normatividad. O eso de acuerdo por cada procedimiento, cada proceso. O de acuerdo a cada requisito. Profe, ¿qué matriz de requisitos legales podemos implementar acá? Un Las formato, normas, ¿cómo? un formato si yo se lo regalo. Pero ¿qué normas se aplicaría? Según el contexto de Depende de la acción. según el contexto de la organización, según los servicios y según los productos que fabrique. Porque, por ejemplo, si Ah, usted fabrica normas de productos, IPIMA, digámoslo así, se sí, por fabrica. ejemplo, son temas de alimento, entonces tienen que mirar si debe cumplir con un permiso INVIMA, si tenga algún producto químico, igual, si debe tener, por ejemplo, si es un servicio, entonces, por ejemplo,
un servicio contable, entonces debe cumplir con un registro, debe Ya, cumplir, ya, ya, bueno, ya. eso depende del tipo de empresa. Si es Listo. una empresa de educación, entonces debe tener el registro calificado. O algunas que dicen, no, yo necesito no solamente el registro calificado, sino que estén certificadas por alta calidad. Entonces todo depende. Por cada ¿Puedo producto, el ingresar a registro. otras ISO guías de ahí? Sí, claro, todas El las que NI usted 5, quiera, digámoslo así. las que usted quiera. Implementación. Ya. Entonces, Perfecto. ahí es donde toca mirar, depende de la organización, cuál es la normatividad que aplica, cuál es la normatividad que usted podría aplicar y que podría utilizar. También puede ser en la caracterización de los procesos también, pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa con la caracterización de los procesos? Ya otro tema. No, pues también ustedes pueden incluirla como parte de la normatividad, pero lo que pasa es que si Colombia no fuera una matriz, digamos, perdón, un país de normas, yo diría que sería bueno a través de la caracterización de los procesos o de los procedimientos, también se pueden vincular, pero entonces eso requiere que cada nada se estén cambiando, precisamente por tanto cambio normativo que existe en nuestro país. Entonces ahí es donde ustedes deben evaluar cómo van a cumplir eso precisamente por esos cambios que existen constantemente. Pero sí también es una buena idea. De hecho, sí se puede colocar allí. Hay empresas que cuando tienen o dependen mucho de estos requisitos legales que son cambiantes, se afilian a Legis o a un grupo, a un gremio que permanentemente les esté Entregando suministrando información. información acerca de los cambios posibles y la interpretación para su implementación. Claro, entonces eso es que lo complejo es eso. Ahí es donde nace la importancia de delegarle esa responsabilidad al grupo jurídico, que es el que realmente sabe sobre el tema, el que realmente sabe sobre el tema de implementación, sobre el que realmente sobre cómo deben implementarlo y demás. Eso es una parte de los temas a que hay que tener en cuenta. Eso depende mucho de la organización, el contexto, inclusive hay que mirar de pronto algunas normas técnicas, ¿no? Porque, por ejemplo, de pronto hay unas normas técnicas que le puedan aplicar. También pueden aplicarle, aunque las normas técnicas no son obligatorias, ¿no? Son voluntarias. También podríamos hablar de algunos municipios que emiten, eh, ¿cómo se dice? Mm, ordenanzas o acuerdos, eh, las mismas, por ejemplo, las mismas, ¿cómo se llama esto? Las mismas superintendencias también piden. Entonces yo les puedo decir ahí, ustedes pueden identificar los requisitos legales. Uno, con la matriz de requisitos, perdón, con la matriz de partes interesadas, expectativas y necesidades. Pueden ser ahí. Dos, con una matriz de requisitos legales. O tres, dentro de cada procedimiento. Pero pues eso podría hacerlo así. Yo les sugiero que lo incluyan en cada uno de los tres, pero que adicional a ello incluyan una matriz de requisitos legales para hacerle seguimiento. Si lo van a implementar inicialmente, pues a través de los requisitos del 4.2, o sea, lo que es necesidades y expectativas, ¿ok? Lo que está alineado con una norma, además, se incluyen en los procedimientos. Y ya después de ello, pues se hacen a través de la matriz de requisitos legales, para poder como hacerle seguimiento a esa normatividad, que es lo importante, hacerle seguimiento. ¿Claro? ¿Claro esa parte? Señor. Profe, ¿Seguro? yo no, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo existe un proceso que trata todo lo concerniente a requisitos legales y reglamentarios. Está Ujú. estructurado, pues. Porque Sí, acuérdese que hay requisitos legales que que aplican a cualquier tipo de empresa, ¿no? Independientemente de la actividad que lleve, como por ejemplo pagar impuestos, tributos, laborales, de trabajo, todo que aplican a cualquier tipo de empresa. Pero hay otros requisitos legales que van en función de la actividad que se desarrolle, del producto que fabrique, etcétera, ¿no? Entonces, en la organización donde yo trabajo,
tienen incluido en la lista de procesos un proceso que se refiere a asuntos legales y reglamentarios, bien estructurado, Sí, para cubrir esa parte, pues. sí, es que miren, por ejemplo, vamos a ver otra vez. Ujú. Acá. Profe, ¿usted no tiene un ejemplo? Por ejemplo, ay, sí, pero ahorita lo envío. Por ejemplo, aquí, matriz de partes interesadas. Recuerda que yo les dije, mire, acá hay unos cumplimientos. Entonces, ustedes deben evaluar, por ejemplo, por cada parte interesada, los requisitos. Entre ellos está el Estado, con a través de los diversos ministerios, qué es lo que le piden. Sí. Y de acuerdo a ello, pues evalúan la normatividad. ¿Qué normatividad está pidiendo el criterio? Porque, por ejemplo, pueden tener ministerios adicionales. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con servicios de, no sé, de aguas, de manejo de aguas. Entonces hay unos requisitos Ajá, por parte del Ministerio de Ambiente. Si ustedes correcto. manejan, por ejemplo, temas de sector financiero, entonces hay que mirar unos requisitos que establezca el ministerio o la superintendencia financiera. Entonces, por eso es que es importante que inicialmente lo identifiquen a través de esta matriz y que esta matriz sea el insumo para los procedimientos, como lo habíamos hablado el sábado. Y que después de esto ya construyan un procedimiento para identificar los cambios relacionados con la parte legal y que ese procedimiento nos sirva para estar evaluando cuáles son los cambios legales y demás y que nos permitan, si es necesario, modificar los respectivos procedimientos de acuerdo a los cambios normativos. Yo eso se los entrego, claro. ¿Sí? ¿Sí me comprendieron esa parte? Sí. ¿Sí? Profe. ¿Seguros? ¿O usted no tiene algo más práctico, profe, que tiene? No, Una yo igual matriz, yo le entrego la matriz, claro. Ahorita se las comparto. pero no tiene con normas y todo ese tema, un ejemplo, Sí, cuáles se aplican y todo. tengo varias, pero no para, sí, tengo varias, pero Calidad. sí, pero entonces es mejor. Es que ayer y hoy estuve como maluco, entonces no pude hacer esta mañana unos prompts que iba a hacer para matrices legales. Pero déjeme, yo mañana se los comparto. Entonces espero tratarme de estar mejor y se los comparto. Bueno, entonces dice la política debe ser apropiada y con el propósito o con el contexto de la organización. Entonces, yo les propongo algo. Ustedes van a revisar esta siguiente política, ¿ok? Esa siguiente política y me van a decir si realmente esa política cumple con estos parámetros. Primero, ya les voy a mostrar la política. Ustedes me van a decir, ah, sí cumple o no cumple. Entonces, usted, vamos a suponer que usted es el auditor de la política. Entonces, dice la política lo primero. Primero, debe ser apropiada al propósito y al contexto de la organización. Entonces, dice la política. En la SIL, perdón, en la SIL, asumimos el compromiso de investigar, desarrollar, producir y distribuir medicamentos, bueno, seguros, eficaces, accesibles y rentables. Entonces, si es adecuada al propósito, del contexto de la organización de la empresa, o donde podemos determinar si es apropiada o no. Bueno, hay que conocer el Debemos contexto de la conocer la empresa. misión. Exacto. Hay que conocer a qué se dedica la empresa. ¿Realmente diseña, o sea, en eso, investiga? Sí, miren la misión, ya se las La comparto. actividad principal de la empresa. La misión era esta. Esta la vimos también. La Dofa, misión, la esta. actividad principal de la empresa, ¿no, profe? Sí, la misión es esta, mire. Investigar, desarrollar, producir y distribuir medicamentos seguros, eficaces, accesibles y rentables, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas con los altos estándares científicos y éticos. Esa es la misión. Y el mapa de procesos es este. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿será que es apropiado? Sí. Sí, sí lo ¿Por es. qué? Porque dice que
En la CILS asumimos el compromiso de investigar, desarrollar y producir y distribuir medicamentos seguros, eficaces, accesibles y rentables con el objetivo, es que prácticamente es parte de la misión, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces acá dice, proporciona un marco de referencia, dice, nuestra política de calidad está alineada con el propósito del contexto de nuestra organización y apoya firmemente nuestra dirección estratégica. Para ello establece los siguientes principios. 1. Proporcionar un marco de referencia para para la definición y la revisión de los objetivos. Entonces acá nos dice, que pues eso no lo dice así tan claro, ¿no? Cumplir con todos los requisitos legales aplicables incluyendo los legales, reglamentarios y demás. 2. Fomentar una cultura. ¿De qué? De mejora continua. Siempre hemos tener en cuenta esta mejora continua. Asegurar que la política sea comunicada, eso es un objetivo, entendida, aplicada dentro de los roles. Esta política reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la responsabilidad y el bienestar de la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿será que sí cumple con los 4 lineamientos de la norma? Sí, ¿O será que nos falta algo? sí, cumple. Compromiso con mejora continua, compromiso con requisitos legales y reglamentarios, el marco de referencia, obviamente, para establecer los objetivos y, o sea, que sea adecuada al contexto. En realidad son los 4 requisitos que tiene la conformación o la elaboración de la política. Entonces, si está completa, eso es lo que ustedes tienen que revisar cuando establezcan la política. Ahora, yo les Debe pregunto. hacer una medición, cada cuánto hay que revisarla y todo eso, o No, se supone actualizarla. que ustedes la pueden evaluar cada año. Eso Pero depende. hay que también establecer un Una ítem periodicidad, sí, de para la evaluarla, sí. revisión, la periodicidad. Con la revisión por la dirección, cada vez pueden hacerla cada año. O con la Correcto, rendición de cuentas. en la revisión ¿Se por la puede anexar dirección en ese punto anualmente. la política? Sí, una revisión de la política. Entonces, yo les pregunto aquí algo. ¿Falta algo? Está todo. Listo, A perfecto. menos que cumpla con los requisitos mínimos. Tiene que cumplir con los requisitos mínimos. Si no, no cumple. Ahora yo El les pregunto. adicional, le adiciona más. Esa política debe cumplir con los siguientes. Listo, ya cumplió con esos requisitos mínimos y demás, que es ser apropiada, bueno, y demás, etcétera. Pero también dice que la política debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Ah, sí. Me faltó incluir la resiliencia para el tema de la ISO 26000, de la ISO, bueno, eso lo incluimos ahorita. La política debe estar disponible y mantenerse como información documentada. ¿Cómo la mantenemos disponible? Está Bueno, publicada, hay muchos medios. publicada. Divulgación. ¿Será que es diferente disponible a socializada? Hay muchos medios, o sea, por lo menos hoy día, en la que puede estar disponible y como la norma, o sea, está supuesta que sea para los grupos de interés, pues hay página web en la que obviamente ahí estaría para todo público que accese a la página web. Eh, Pueden también, bueno, a veces en identificación de los empleados se colocan, en cuestiones de procedimiento de homologación de proveedores, en que capturo datos con ellos, también puede compartir la parte política de la calidad. Muchas empresas, o por lo menos aquí en mi país, suele estar siempre publicada en un lugar de entrada, o sea, visible. En ese caso sigue estando tanto para empleados, visitantes, proveedores. Entonces, sí hay muchos medios en los que puede estar disponible eso para todos los grupos de interés. Eso Hay sí, que tiene que tener ser las un páginas plan web, de ¿no? difusión, un plan de difusión de política de la calidad, a través de carteleras también muy importante.
¿no? Sí. Y el estar Ah, disponible, creería que sería más considerar la política como un documento o información documentada a mantener y lleve ese control en el listado maestro de documentos donde se mantiene para que las personas cuando lo necesiten puedan acceder a ella. miren, hay varios temas ahí, porque pueden utilizar la página web, pueden tener que utilizar correos, ¿cierto? Para mantenerla, o pueden utilizar un listado ¿Cómo, maestro de documentos. Son varios. profe, Ahora bien, la cómo política sería ese también, punto? Llamarlo ya, ese punto. ¿Estar ya dame un visible? segundo. Sí, ya déme un segundo. Ahora, aunque estos son los requisitos mínimos, también debemos incluir otros. Primero el de la enmienda, o sea, el tema del cambio climático, ¿ok? Cuando se libere la ISO en la versión 2026, el tema de ¿La la enmienda? resiliencia, ¿ok? Pero también Profe, debemos ahí tener se puede colocar puntos. la enmienda o no? Sí, claro, debe colocarse la enmienda, el tema de cambio climático, un compromiso con el cambio climático y demás debe colocarse. Ahora, también aquí esta política debe estar socializada, disponible. También nos dice que aparte de socializada, disponible, debe estar documentada y debe comunicarse. Documentada y comunicarse, ¿verdad? Comunicarse. ¿Cómo la socializaríamos? ¿Capacitaciones? Puede ser con capacitaciones, puede ser Charlas. con, con inducción, ¿no? Sí. En la inducción Con medios tenemos digitales. Haciendo uso de las redes que estén a su disposición. Dashboard digital de la empresa. las redes de la empresa, sí. Eh, los correos, de divulgar los correos electrónicos, bueno, etcétera. Podemos tener en cuenta, o sea, podemos tener en cuenta esto. En algunas empresas he visto que las mantienen como fondo de O las pantalla publican, ¿no? por un Sí, también. determinado de tiempo Ujú, y eso es una forma de socializar. también. O también la colocan en los grupos de WhatsApp, bueno, etcétera. Pero hay que capacitar y hay que socializar. Ahora yo pregunto, ¿será que socializar es lo mismo que interiorizar? No. No, ¿Qué Sí, diferencia habrá? no, porque socializar es como compartir y internalizar es como que la tenga Interiorizar. entendida. no, socializar es más como comunicarse abiertamente, y especialmente con otros. Internalizar es como comunicarse como uno mismo, como reflexionar, pero internamente. Entonces ahí podríamos hablar de hacerlas propias, ¿no? O sea, hacerlas de cada uno, ¿cierto? Profe, Sí, apropiarse y sobre todo entender cómo desde lo que hago le estoy dando aplicación. Muy bien, entonces ahí yo les pregunto, ¿qué es más fácil, socializar o interiorizar? Interiorizar. Socializar. Es más fácil Yo interiorizar. creo, No, yo no, creo que socializar, no. Socializar es socializar, esencial, pero no todo el mundo tiene esa voluntad o esa capacidad. Creo que es más bien internalizar. Pero como Interiorizar. dije, socializar es muy importante. Socializar es importante, claro, pero pues, ¿de qué sirve? No sé, voy a poner un ejemplo. Vamos a irnos con ISO 45000. A ustedes les dicen, hay que usar los elementos de protección personal y se los colocan, se los entregan. Y les hacen un acto y les hacen una charla y les dicen, ay, mire, deben cumplir con los elementos de protección personal. Perfecto. ¿Cuánto creen que dura esa persona colocándose o con los elementos de protección personal puestos?
¿Cuánto cree que dura esa persona apropiándose, creyendo que realmente el uso de elementos de protección personal es de ella? O sea, profe, que No dependió mucho. interiorizar, ¿Cuánto? una pregunta, profe. Sí, Sí, o sea, que interiorizar es como apropiarse de la actividad que debía hacer. sí, Y socializar es solamente divulgarlo y ya. así es. Que la conozcan. Ah, bueno, pues ya ahora sí entendí. Seguramente durará 5 minutos, 1 hora y pasa lo mismo. Sí, Usted llega entonces y hay le que pregunta. interiorizarlo para aplicarlo debidamente y mantenerlo. Pasa lo mismo con la política. O sea, listo, usted interioriza, usted socializa y le dicen la política de calidad es esta y esta y esta. Ok, perfecto. Les apuesto lo que quieran que salen de esa capacitación y se les ha olvidado completamente la política de calidad. Profe, yo creo que usted dijo, Priorizar, profe. puso el ejemplo perfecto y es el uso de los elementos de protección. Se interioriza cuando somos conscientes de que si no lo uso, cuál es el efecto que me va a generar con respecto a mi salud, a todo. Entonces, Muy bien. desde que tomo conciencia, ojo, el término, cuando yo tomo conciencia de la importancia de usar los elementos de protección, ahí estoy dando la aplicación, interiorización a aquella recomendación que me han dado o a lo que está definido en la política. Perfecto. Entonces ahí es donde ustedes deben montar una estrategia para interior y para que la empresa o para que los colaboradores interioricen esas políticas de calidad y esos objetivos, que entiendan que su papel es importante para cumplir los objetivos de la organización y que si ellos incumplen con esas políticas y esos requisitos de calidad, pueden afectar no solamente al trabajo de ellos, sino al trabajo de todos los empresarios, todas las personas de la empresa. ¿Qué por qué? Porque logran generar un impacto negativo en la satisfacción del cliente y por lo tanto, pues la entidad se ve afectada. Así Entonces ahí es es. donde temas de concientización, de estrategias, por ejemplo, de charlas, de, por ejemplo, si usted cumple con los objetivos, se le dan digamos que incentivos, etcétera. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, sí. Si yo actúo como auditor dentro de una organización, porque la norma dice que la política debe ser comunicada, entendida dentro de la organización. Entonces, si yo estoy auditando una organización, un determinado proceso, ¿qué tipo de evidencia debo de pedir yo en ese proceso que me demuestre que la política ha sido comunicada y entendida por el personal que colabora con ese proceso? Un acta de socialización puede solicitarle inclusive en el acta de las inducciones o en los temas de las inducciones que se hayan tocado y la Ah, ok. reinducción. Las Yo lo inducciones. complementaría con una entrevista a cualquier trabajador de la empresa preguntándole cómo desde lo que la ¿Cómo persona lo está aplicando? hace, cómo lo está aplicando. Pero eso es para evaluar Y la interiorización. sí, pero y también su entendimiento, o sea, porque a veces sí, no es más, uno procuraba de que la persona se la aprendiera de memoria, pero vaya y póngalo en práctica. Claro, porque a cuánto nos dicen, venga, hay que realizar esas actividades. Hay que realizar esa actividad, por ejemplo. Hay que realizar una encuesta de satisfacción del cliente y muchos se les pasa. Entonces hay que mirar mucho, no tanto el tema de socializar, es importante, claro. Socializar es importante, pero más importante para mí es cómo lo han hecho propio, cómo lo han interiorizado cada miembro de la organización, desde la alta dirección hacia abajo. Cómo ellos han logrado que esa política la hayan hecho parte de su actividad, parte de su día a día, cómo contribuyen, ¿ok? Porque para ser disponible, estos son los temas como más importantes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden comunicarla.
como a través de un acta, a través de la socialización, de la inducción documentada, pues un documento firmado y disponible, pues puede ser a través de las web, ¿no? De las páginas web de la empresa. Pero lo más importante es cómo aportan, cómo se cumple, cómo se interiorizan, cómo se comprometen con la organización para cumplir esa política. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión sin un compromiso de todos es muy complejo. ¿Ustedes recuerdan el video del grupo que estaba empujando el carrito? Yo se los compartí, creo. Este es el de la carreta. La política más que un documento, más que estar firmada y demás, debe interiorizarse, debe garantizar un trabajo que todos trabajen de manera armónica por el pro del crecimiento de la organización. Más que un papel donde establezca unos requisitos, es más que eso, o sea, cómo yo influyo como persona dentro de la organización, cómo a través de ese liderazgo, cuando construyó esa política, eh, estoy cumpliendo con esos factores. En muchas ocasiones las entidades tienen esas falencias. En muchas ocasiones las entidades tienen como esas debilidades y es por eso que encuentran circunstancias que le generan impactos negativos. Preguntas frente a política. Tengo una, profesor. Sí, sí, Ah, bueno, estamos hablando que la política tiene que ser comunicada y entendida dentro de la organización, ¿no? sí, Usted me decía que, bueno, a través de una inducción, por ejemplo, que se dé una charla al personal y la lista de asistencia y la firma de las personas es evidencia de que fue comunicada. Pero sí. para yo poder tener evidencia de que fue entendida, entonces tendría que aplicar lo que decía uno de los compañeros. Tengo que hacer entrevistas que me permitan visualizar, digámoslo así, que la persona entendió. Pero más que eso, hay que hacer una estrategia donde se evalúe integralmente al funcionario. Ahí es donde entra la evaluación la evaluación, ay, se me escapa, la El desempeño. evaluación del desempeño. ¿Por Ajá. qué? Porque, listo, el funcionario se sabe de memoria como un loro de la política y se la expone. Pero resulta que si vamos a evaluar a ese empleado dentro de los objetivos que tenía planteado, todos los perdió. Fue grosero, fue grosero con los clientes, se perdieron dineros, bueno, etcétera. Sí. ¿Será que interiorizó la política esa persona, a pesar de que se la sabe en memoria? La socializó, Correcto. pero no la interiorizó. O por ejemplo, el funcionario que dice que hay un objetivo de calidad que está relacionado con cero, no sé, cero desperdicios de productos. Y resulta que la persona lo que más hace es generar desperdicio en la materia prima. Entonces, ¿será que la interiorizó, Fernando? Pues yo aquí esa es una de las cosas, tal vez para mañana le puedo compartir una política en donde usted asumiría para hacer la interiorización del personal, el compromiso de interiorización del personal, con la parte de prevención de actividades frente al fraude, terrorismo. Está muy está pequeña, está como para trabajar en seguridad.
Y lo que le tenía era la pregunta de lo siguiente. Si yo quisiera establecer el tema de la aplicación de la enmienda, de enfrentarse una vez que nuestra organización se compromete al uso de alternativas, por ejemplo, como sí, que tiene a disposición de uso de de energías renovables o el tema de sí, de mejorar o gestionar los residuos eficientemente, el establecerlo de una vez de una forma directa en la política es comprometer la organización o uno lo establece de una forma general, profe. Esa es la única pregunta. Sí, hablando de la enmienda, si usted lo establece ahí como un compromiso, un compromiso. Sí, si usted lo establece ahí, es un compromiso. Entonces, miren, eso es lo más importante, o sea, no es tanto tener el registro, sino eh, realmente cómo lo interiorizan, cómo lo implementan, cómo lo hacen. Porque, por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, sector transporte, hay empresas que le dicen o tienen el número de cómo conduzco. En la política de calidad dice que se comprometen a cumplir con los requisitos legales, entre los cuales está el tema normativo de tránsito. Y resulta que los conductores de la empresa cada 3 meses están con comparendos. Entonces, pues no sirve de mucho. Lina Minerva. Sí, profe, era para aportar un poquito acerca de cómo nos damos cuenta si el colaborador eh, acogió las políticas de la empresa. Yo diría que es un trabajo de todo, como bien usted dice, donde mediante las supervisiones que vamos haciendo diarias podemos darnos cuenta si el colaborador captó o asoció o asumió, que sería la palabra, asumió esta responsabilidad. A veces se da en las empresas de que la empresa le paga a una institución para darle la capacitación a los colaboradores en esta parte. Y se da el caso de que a veces la empresa lo hace más para como cumplir requisitos y no se interesa en saber si el colaborador acogió lo que se le dio, si aprendió las informaciones que se dieron en la capacitación. Ellos se preocupan más por tener todos los estándares por escrito, que el colaborador haya cumplido con los requisitos de haber tomado la capacitación y ya, pero no toman como esa responsabilidad de asegurarse de que el colaborador asumió el aprendizaje. A veces sucede eso en algunas empresas. Es que hay aquí muchos temas porque, miren, y eso es lo más complejo realmente de la política. No tanto la socialización ni construirla, sino cómo se interioriza, cómo se está ejecutando, cómo se está cumpliendo en todos los niveles. Melenis, te escucho. Bueno, listo. ¿Preguntas? Profe, Sí. y yo entiendo a la compañera cuando dice que debe haber una supervisión del desempeño del colaborador para ver si realmente ha internalizado la política, ¿no? Pero yo me refiero al hecho de un auditor, porque un auditor no tiene tiempo para supervisar, tiene que indagar de alguna manera para saber si los colaboradores de una organización han entendido, han internalizado la política. Sí, es que miren, es que ahí es donde comienzan a evaluar el desempeño de los colaboradores, cómo están aplicando la política, cómo la están haciendo propia, cómo están cumpliendo con los parámetros de calidad y los estándares que ha establecido la organización.
porque a veces es fácil construirla y es fácil, digamos que socializarla. El problema es construir una estrategia clara para realmente que el colaborador entienda su papel. Darle. Sí, es que muchas veces creo que depende también de uno formarle al colaborador esa instrucción. Por ejemplo, nosotros en la empresa lo que hacemos es, ok, te capacito, pero también te voy a hacer un examen y le estamos replicando a ver cuáles son aquellas claves, por así decirlo, que debes de manejar de arriba para abajo, que vos tenés que manejar sí o sí de la política de calidad. Entonces, con que me digas las 4 frases clave, yo ya sé que ese colaborador maneja o siente, y entonces ya es solamente, él ya tiene un dominio. Lo otro es sincronizar o apropiarse de esa política, porque muchas veces ahí yo mi malestar es, la política la pone la dirección, pero muchas veces la dirección solo la coloca y no la aplicamos. Entonces ahí sí es un poquito conflictivo para nosotros, yo diría por el ¿Qué es lo genérico en más el área de complejo? calidad. Lo más complejo es eso, la toma de conciencia. Sí, Eso muchas es lo veces más porque complejo. la política se la pueden saber, te la pueden decir, Sí. la pueden manejar de atrás para adelante, pero el compromiso, el arraigo a esa política, el defenderla, ya es más complicado. Es lo más complejo, sí, señor. Perdón, yo creo que aquí también influye mucho el tema del liderazgo, ¿no? Claro. Que liderazgo, pues sí, defino la política y listo, es un documento más, pero vayamos y pongamos el ejemplo, ese liderazgo a través del ejemplo, que ahí es donde hay esa gran diferencia y es lo que generalmente pasa. Una cosa es lo que decimos, otra cosa lo que hacemos y cuál es el mensaje que le queda al trabajador, al colaborador, ¿sí? Lo que hacemos. Entonces, hay que ser consistente. Por eso este tema aquí de roles, responsabilidad y autoridad también es importante. En algunas empresas, el término autoridad a veces lo confundimos y no queremos darle autoridad al colaborador simplemente porque creen que no tiene la capacidad y resulta que muchas decisiones que si se tomaran oportunamente evitaría muchos problemas. Claro. Todo eso es lo que ustedes deben tener en cuenta con esa política. ¿Por qué? Porque esa política es más que un papel, es cómo se interioriza, hacerlo parte de la organización. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Entonces, por eso también hay que colocar temas sancionatorios, porque pues sí, una cosa es que capacite y capacite, pero si la persona no aprende, entonces ahí también hay que mirar cómo va a jugar, qué papel juega el reglamento interno. Bueno, ya continuamos con otro tema. 5.3 nos habla de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Aquí es donde la alta dirección debe asegurarse las responsabilidades y las autoridades y los roles pertinentes. Pero bueno, mire señores, la verdad me duele un poco la cabeza. Les voy a decir, pedir un favor. ¿Será que dejamos hasta aquí y mañana continuamos y les recupero esos 15 minutos, esos 40 minutos, bueno, 30 minutos Sí, mañana? profe, espero que mejore, que yo ando en las mismas. No se preocupe, Sí. profe. Primero la Ay, salud. de verdad Y que como que está fuerte el día de hoy. Así mismo Aquí en estoy yo. Dominicana el calor está azotando, compañeros, y está fuerte, fuerte. A mí ¿Dónde me ha vive, dado profe? terrible dolor de cabeza. ¿les ha quedado claro? ¿Cuánta Claro. Sí, recuperación? Como arriba de Bogotá. Claro. Bye. No, pues gracias. Claro. Profe. No, ¿verdad? Gracias. ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro en serio? Sí, profe, Ahí, excelente. Muy buena la profesor, regular. metodología, muy práctico, teórico, práctico. No, mañana. Buenas noches, joven. Recuerden comunicarse con Julio Coronado, ¿no? Y descargar el material. Profe, dentro del material no están esas diapositivas y esa información que muestra en el Excel. No, es que el Excel lo estoy haciendo yo y cuando lo termine lo subo. Ah, ya. Ah, ya. ¿Listo?
Vale, profe. Espera. Bueno, chao. Amable. Listo. Mejores.